Saludos. Titulamos este vídeo Inundación barro cíclica silenciada 1. Artefactos testimoniales número 46. Nosotros hemos planteado en vídeos anteriores o en un vídeo anterior un esquema que calificamos como esquema completo de la Tierra cóncava convexa toroidal para la decodificación. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que dar respuesta o decodificación a dicho esquema planteado, pero lo planteamos precisamente para que la persona interesada estuviese, dijéramos así, investigando y analizándolo. Y entonces de esa manera, pues cuando nosotros demos nuestra decodificación, pues entonces le encajarán más las piezas. Por eso nosotros hemos hecho un paréntesis temporal entre ese vídeo planteado de ese esquema y ahora una serie de vídeos, dijéramos así, varios vídeos vamos a realizar sobre un tema fascinante que ya hemos realizado nosotros 2 vídeos anteriores de este tema. Sería el tema de la antigua Tartaria y el llamado diluvio o inundación de barro. Entonces nosotros vamos a realizar varios vídeos de este tema con investigación, dijéramos así, personal, aunque evidentemente pues no es comparable a la verdadera investigación que sobre todo en lengua inglesa se está realizando. Nosotros queremos alentar a la investigación de este tema para poder encajar más piezas del puzzle. Porque si la persona pues no descubre precisamente un falso puzzle anterior, que sería un falso puzzle histórico anterior, pues difícilmente se interesará en una investigación. Entonces, nosotros con este tema del posible antiguo inundación o diluvio de barro, que posiblemente no sería uno, sino que serían sucesivos tipo de inundación, pues queremos mostrar o hacer un anticipo de algo que en la película Matrix le plantea a Morfeo, que Morfeo le plantea a Neo en la película Matrix, porque le dice que si él está dispuesto pues a descubrir la profundidad de la madriguera de conejo, que entonces coja una de las 2 pastillas. Es decir, nos está diciendo que un sistema matriz que evidentemente pues es una falsa realidad, pues es muy profundo, y entonces precisamente este tema que nosotros sacamos a colación aquí y vamos a seguir en él investigando, pues es muy profundo y desconcertante, pero para las personas que buscan, pues les puede servir en un despertar, dijéramos así, general. Entonces nosotros decimos que damos posibilidad de realidad a este diluvio o a esta inundación de barrio por varios motivos. Motivo 1, que existen artefactos inmuebles, es decir, edificios pues actuales que representan y son prueba de este posible inundación de barro. Número 2, que existen testimonios gráficos del pasado reciente, en fotos, en mapas y en pinturas que nos lo reflejan. Número 3, que existe una coincidencia con nuestra teoría general, que vamos a mostrar uno de los vídeos que hemos realizado hace unos 2 años aproximadamente, en que exponemos nuestra teoría de que la historia son ciclos de cosecha, dijéramos así, en que se parte de nuevo con un reinicio partiendo la humanidad, la mayoría de la humanidad de cero, mientras que una élite, pues esa sí tiene el conocimiento. Y punto número 4, que nosotros en algún vídeo siguiente pues vamos a mostrar investigación personal de nuestro entorno próximo que nos puede dar, es coherente precisamente con esta teoría de este posible diluvio de barro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y entonces vemos aquí el título de este vídeo
Y ya recordamos que precisamente en un vídeo anterior, pues sería este que hemos expuesto, en que nos hablamos de Tartaria y tratamos la energía éter. A ese vídeo lo pusimos en la serie de la pulsación del eje central porque tratábamos del éter. Y entonces vinimos a decir que precisamente existía la tecnología del éter en esta antigua Tartaria. Pero ahora en estos nuevos vídeos les hemos puesto la categoría de artefactos testimoniales, porque no van tanto en relación con la forma de la Tierra de un modo directo, sino más bien como artefactos, entendiendo por artefactos estos edificios y todo obra, realización que nos muestre esta posibilidad de este diluvio. Entonces dijimos ya en vídeos anteriores que la Gran Tartaria pues era un imperio silenciado que quizás poseía tecnología final que estaba basada en el éter. Eso nos lo mostraba en un vídeo anterior, mapas, fotos y vestigios físicos que nos hablaban de ese pasado que era diferente al establecido por el poder oficial, porque nosotros hasta estas alturas no hemos llegado a ese conocimiento de la antigua Tartaria. Y también dijimos que no dábamos credibilidad total. Y lo mismo decimos con estas imágenes que vamos a ver a continuación. No damos verosimilitud a todas las imágenes porque ya sabemos que un poder establecido de oscuridad pues también saca imágenes falsas. Saca imágenes falsas para después desacreditar a los buscadores. Así, por ejemplo, ya hemos visto nosotros en otros campos, como por ejemplo el campo de los gigantes, que nosotros tenemos constancia, muchísimas pruebas de la existencia de estos gigantes, pues ya también sabemos que existen grupos, dijéramos así, de poder establecido que muestran entonces pues imágenes de otros gigantes que realmente son imágenes montajes, y de esa manera pues dicen, miren, ven cómo todo esto eran montajes y esta imagen ha sido un montaje, pues todos los antiguos gigantes pues también son montajes. Entonces por eso decimos que no damos a todas, pero sí a una mayoría. Y también lo hicimos porque es coherente con nuestra teoría de los ciclos temporales que ya hemos dicho, y vamos a mostrar uno de los vídeos que hemos realizado hace unos 2 años, que nosotros consideramos que son ciclos que terminan de forma abrupta mediante diluvios o cataclismos, que pueden ser naturales o pueden ser provocados. Y también tenemos que decir que la pulsación del eje central pues consiste precisamente en ciclos, porque todo es cíclico en esta realidad. Entonces este es uno de los vídeos que pueden ver poniendo el título Mentira temporal, el futuro en el pasado, y son unos 3 vídeos de este tipo en que damos hace unos 3 años hablamos de esta teoría de los ciclos. Por eso decimos que coincide con nuestro pensamiento. Pero hace unos 2 meses que hemos descubierto a estos investigadores, y no solamente nos confirman en nuestra teoría de los ciclos, sino que comprobamos que lamentablemente es mucho más acentuado e incluso reciente precisamente la recogida que nosotros decimos de la energía humana. Por eso decimos ciclos de cosecha, se reconecta y se vuelve a iniciar, el ser humano parte de cero, dijéramos así, totalmente ignorante de su pasado. Entonces, por eso decimos que esto es lo que nos hace a nosotros dar veracidad a esta hipótesis. Entonces nosotros recomendamos este vídeo YouTube, poniendo este título que están viendo aquí, que viene a decir algo así como la inundación o el diluvio de barro, tesis sobre ello, pero cortas, dijéramos así, o con brevedad, porque entonces estas imágenes son las que nosotros vamos a presentar de un modo rápido, pero como lo estamos proyectando sobre un ordenador, recomendamos que vean ese vídeo para verlo con mayor detenimiento. Entonces, este es el canal, la edad de la revelación o del descubrimiento de lo que estaba oculto, y este, como estamos viendo, pues es el título de este canal excepcional, dijéramos así. Entonces, si nos preguntamos, ¿existió o existe un diluvio o una inundación de barro como nos están mostrando todas estas imágenes en que vemos que en las partes inferiores de edificios pues están, dijéramos así, como si hubiera pasado una catástrofe o un tipo de inundación que deja escorias, deja basura y deja restos de barro que a veces son ocultados o a veces incluso son
dijéramos así, tapados. Entonces nos dice en este vídeo, que son imágenes de dicho vídeo, que estas son imágenes sobre todo tomadas de Rusia y de Francia, pero que no solamente es en Rusia y en Francia, sino esto es a nivel mundial. Y entonces estamos viendo aquí cómo existen nuevas excavaciones para construir, por ejemplo, nuevos edificios, se descubre, y entonces se ve que los mismos edificios pues tenían mayor profundidad y que están, dijéramos así, pues marcados por esta inundación de barro. Como estamos viendo aquí, vemos toda esta línea oscurecida y son edificios, como vamos a ver, pues no del remoto pasado, sino esto tuvo que ser un tipo de cataclismo, evidentemente, porque entonces nos dice en ese vídeo, como verán, que el problema principal que consiste, el problema pertenece sobre todo a la edad de estos edificios, porque si por ejemplo esto estuviese en edificaciones muy remotas de lejanísima antigüedad, que no existiese apenas, por ejemplo, los registros escritos o de ningún tipo, una historia desconocida, pues podríamos decir, bueno, pues es normal que no tengamos registro, pero es que estos edificios que están actualmente en servicio, pues supuestamente fueron construidos pues muy recientemente, en el siglo XIX, algunos incluso puede que en el XX, incluso ocasionalmente en el siglo XVIII. Y estamos viendo precisamente cómo toda en la parte inferior, como estamos viendo aquí, pues evidentemente pues refleja algo que no puede ser calificado más que como un evento catastrófico. Y entonces nos dice en este vídeo el autor que él todavía pues no se conoce, no se ha dicho, no se ha tratado, no se ha enseñado la causa que produjo precisamente esto en el siglo XIX, cuando están viendo precisamente pues que es muy evidente que pasó un tipo de evento catastrófico. Entonces él nos quiere significar o nos quiere decir que realmente una gran cantidad de suciedad o de basura o de barro, dijéramos como queramos llamarlo, pues produjo ese evento y no fue notificada, es decir, pasó desapercibida porque no ha quedado constancia en estos tiempos tan recientes. Nadie nos da constancia, ningún medio oficial, de esto que tuvo que ser catastrófico, evidentemente, como lo estamos viendo. Todavía nos dice en ese vídeo que no nos dicen nada, no existe, no se sabe nada qué es lo que pudo haber causado precisamente esta catástrofe que refleja precisamente pues la realidad concreta. Todavía la historia no nos provee de ninguna específica cuenta, no nos da razones de un evento de tal magnitud como estamos viendo aquí, porque existen fotos, en esa época ya existía la foto y también la pintura, y era muy reciente. Se está viendo que ha pasado evidentemente una catástrofe, está claramente establecido, y se está viendo precisamente estas huellas. Pues estas huellas comprobaremos que en algunos edificios muy significativos pues se limpian y se restauran, pero en otros muchos, en la mayoría, como es tan abundante, pues lo que se hacen es que se cubren, y por eso se dejan a veces unas ventanas a medio cubrir de una manera muy significativa. Entonces estamos viendo aquí precisamente estas imágenes de este edificio que en la parte superior conserva la pintura, una pintura de color verde azulado, y vemos que toda la parte inferior pues ha pasado evidentemente pues ese tipo de catástrofe. Vemos aquí el mismo edificio, como se está viendo claramente cómo conserva la parte superior su coloración, y la parte inferior evidentemente pues ya ven lo que está reflejado. Y en la actualidad en ese edificio en concreto pues se ha realizado lo siguiente, pues para no tener a lo mejor que realizar demasiada obra, pues lo que se ha hecho ha sido, porque esto era como estaba antes y ahora pues se ha cubierto en la actualidad,
se ha cubierto y se han dejado entonces ventanas pues que parecen que son los sótanos. Entonces se le da el nombre de sótanos a esa parte cuando anteriormente pues no era realmente un sótano, era una ventana mucho mayor, pero aquí, como estamos viendo, se ha optado, evidentemente, porque lo otro era muchísimo más laborioso, evidentemente, y este edificio seguramente no requeriría, no tendría esa importancia, se ha optado por, dijéramos, construir arriba, donde se ha crecido el nivel de la tierra. Entonces esto es de lo más extraordinario y revelador, y nos dice que no existe duda de que este mismo resultados pues también se darían en otras muchas regiones, evidentemente, de la Tierra, como se irá descubriendo. Entonces nosotros hemos cogido este vídeo muy reciente de estos investigadores muy significativos, entonces poniendo este título, porque nosotros hacemos este vídeo ahora en marzo del 2019, pues ayer mismo o anteayer precisamente, pues vimos este vídeo. Poniendo este título lo obtendrán, porque al final de este vídeo nos muestra precisamente este edificio que se está viendo, que este es en lengua inglesa, que es un edificio muy importante. Y entonces aquí estamos viendo el nivel normal actual de, dijéramos así, de la carretera o del piso, de las aceras. Y entonces a partir de ahí pues se ha creado precisamente más recientemente, según toda nuestra opinión, pues la escalinata, la escalera y la entrada. Pero por esta otra parte se ve cómo era realmente en más antigüedad, pero una antigüedad a lo mejor de 100 o 200 años y no más, como era en esa época en que fue construido, que estaba mucho más bajo, porque esto es una cuesta, como están viendo aquí. Como este edificio era importante, pues se ha optado, evidentemente, en vez de cubrirlo totalmente como han hecho en otros, pues despejarlo y dejar esta rampa, porque cualquier persona que piense pues no encuentra explicación cómo construir un edificio precisamente con todas sus dependencias pues por debajo del subsuelo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces vemos aquí este mismo edificio, vean que es un edificio muy importante. Aquí nos viene a decir un colegio técnico del poder establecido en la parte superior, y vean aquí es otra imagen precisamente de la parte inferior de ese majestuoso edificio como un viandante. Esto es en la actualidad, estas son imágenes actuales, está tomado en un vídeo, pues va andando y vean cómo hace el terreno toda esta profundización, que nosotros así a simple vista calculamos que es por lo menos más de una persona de altura la que se ha tenido que hacer la rampa para dejarlo descubierto. Pero en otros muchos casos lo que se hace es, como ya hemos visto anteriormente, pues simplemente prolongar o sea, dejar todo como estaba, porque estaba lleno de, dijéramos así, otra superficie, un piso superior de terreno de estos barros. Por eso se dice inundación de barro. Entonces, en ese mismo vídeo, en el vídeo primero que hemos dicho, en el primero, no en este segundo, pues nos va estableciendo tesis. Algunos dicen que fue un reset, sucedió un reset, que es un reinicio de nuevo planificado. Es decir, que fue algo artificial, provocado y planificado. Lo que nosotros decimos de un ciclo: se termina una época y entonces se parte de cero y eso se deja en el olvido. Eso lo piensan algunos, y otros en cambio pues ellos creen que fue debido a una clase de evento natural, es decir, una especie de catástrofe natural, como pudiera ser un terremoto o un diluvio natural. Esas son las dos versiones, pero se pregunta precisamente el autor de estos vídeos, que se llama La Edad de la Revelación. Dice, la cosa es que si fuera un evento natural, ¿por qué no se nos ha dicho? ¿Por qué se ha ocultado esa información? ¿Por qué se ha guardado en la profundidad, en las envolturas profundas, y no se nos ha dicho nada? Si fuese natural, no habría nada que ocultar. Por eso entonces él sospecha que a lo mejor no era totalmente natural. Y entonces, y nos dice también, y si fue realmente algo artificial, provocado precisamente por el poder que está detrás de la escena, es decir, el poder secreto que gobierna esta realidad, se pregunta el autor de esta investigación, pues si esto ha sido debido a estos que tienen el poder,
pues se pregunta ¿cuántas veces habrá sucedido esto en el pasado? Y esa pregunta es interesante para nosotros, porque nosotros en uno de los vídeos siguientes que vamos a hacer, vamos a mostrar de un remoto de un pasado todavía más antiguo que este, presuntamente, vamos a presentar también, dijéramos así, imágenes que son coincidentes con esta cuestión. Entonces nosotros finalmente nos preguntamos, porque esta es la pregunta que se le puede ocurrir a cualquier persona y a nosotros mismos se nos ocurriría en un principio si no tuviésemos ya este bagaje de estos 3 últimos años de investigación. ¿Cómo puede ser silenciado tal acontecimiento que es relativamente reciente, que existía la fotografía, existían los periódicos, existía la radio? ¿Cómo puede ser ocultado eso? Porque no tenemos noticia, solamente las que estamos descubriendo algunos investigadores. Entonces nosotros decimos que fácilmente, de un modo lamentable, tenemos que llegar a la conclusión de que fácilmente se ha silenciado, porque la experiencia cotidiana nuestra, actual, nuestra y de otras muchas personas, pues nos muestra cómo se silencian, cómo se ocultan o cómo se justifican fenómenos que son antinaturales y que están actualmente siendo producidos a nivel mundial. Nosotros y otros muchos, pues hace años, y ya sabrán de qué estamos hablando, hace años que los cielos de todo el mundo pues están tiñendo de una atmósfera blanquecina. Y ya sabrán las estelas de las que estamos hablando. Y eso está realizándose ante los ojos de una dormida mayoría, en nuestras propias narices. Y este fenómeno pues pasa desapercibido o silenciado en todos los medios de comunicación mundial. Por tanto, no nos extraña nada que esta antigua Tartaria y este antiguo diluvio recentísimo, dijéramos así, de barro, pues no exista constancia histórica. No nos resulta muy difícil de concebir cuando en la actualidad ya estamos viendo cómo se oculta lo que tenemos ante los propios ojos. Nosotros vamos a seguir compartiendo alguna investigación más en otro vídeo sobre este fenómeno. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.